todos, ¿cómo están? Estamos aquí con el doctor Moreno. Eh, Vamos a poner acá, perdóname. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, tocaya. Aquí con COVID que no termina, con la viruela del mono que está avanzando, parece que no da tregua el planeta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hemos tenido ya varios pacientes. Hubo una ola que al principio estaba subiendo mucho y ahora, ay, perdónenme, mi video no funciona muy bien. Pues bueno, pero aquí es el doctor Moreno el que tenemos. Doctor, el día de hoy vamos a platicar sobre esta nueva enfermedad, este nuevo virus. Y pues realmente las estadísticas muestran que está subiendo y que ya es una preocupación en Estados Unidos y en México empieza a hacerlo. ¿Qué nos puedes platicar de esto, doc? Bueno, primero es lo que llamamos una enfermedad emergente, en el sentido de que esta enfermedad se conocía desde hace ya tiempo, sabíamos que existía. La descripción original de viruela del mono fue en 1958 en un laboratorio en Dinamarca, en donde algunos monitos que estaban siendo estudiados para cuestiones de medicina experimental tuvieron un brote de lesiones, las Sí. estudiaron y encontraron que era un virus nuevo de la familia de los poxvirus y le llamaron viruela del mono por esa situación. Realmente, pues el nombre no es lo más adecuado porque se presenta con mucho más frecuencia en roedores y habitualmente la transmisión es por roedores. Y Justo es lo esta que está. enfermedad se localizó en dos regiones del África, en el oeste y en el centro. Incluso el primer caso conocido de un humano infectado por viruela del mono fue en 1970, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Y se había Okay. mantenido ahí. Es una endemia, que es una enfermedad que aparece en números habituales en esas zonas y no se había salido. Y en mayo hubo pues algunas fiestas, contacto de mucha gente con otras, probablemente alguna persona que estaba teniendo viruela del mono en ese momento tuvo contacto con más gente y esto pues ha empezado a diseminarse en el mundo de una forma pues prácticamente ya diríamos logarítmica, es decir, los casos van muy en aumento y la preocupación que tenemos es que empiece a cambiar o empiece a abarcar otros grupos de riesgo, porque entonces la enfermedad se puede ampliar en una forma Ok. importante. Doctor, ¿cuál sería la diferencia porque la gente habla nuevamente de epidemias y pandemias y cuál sería la diferencia? ¿Qué es una endemia, qué es una pandemia y qué es una epidemia? Doctor, para que la gente hay que acá aclarar esa. Claro, mira, son términos epidemiológicos. Acuérdense que epi es sobre, demos de población. Nosotros utilizamos esos términos para saber que una enfermedad está presente en una población en número constante. Por ejemplo, podemos hablar que la gripa en México es endémica. ¿Por qué? Porque siempre hay casos de gripa, pero habitualmente no hay un exceso de casos de gripa y tampoco desaparece la gripa. Entonces la enfermedad se mantiene con números constantes. Eso es endemia, un número constante de enfermos en un lugar que se mantiene. Cuando hablamos de epidemia es que llega alguna enfermedad a esa población y empieza a tener números que van subiendo en una forma importante. Algo que tú no esperabas que ocurriera, ocurre. Y a eso le llamamos epidemia. Epi otra vez es sobre, ¿sí?, esa población. Número de casos inusuales en una población dada. Y cuando esto abarca muchos países, sobre todo diferentes continentes, hablamos de pandemia. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en toda la población. Es difícil saber cuándo pasa de una pandemia de una epidemia a una pandemia, porque eso lo define más la Organización Mundial de la Salud en base a muchas situaciones. Para fines prácticos, lo que lo nombraron fue una enfermedad emergente, preocupante, pero pues podríamos hablar de que como ya hay muchos sitios de afección por viruela del mono, estamos ante una pandemia. ¿Qué Claro. diferencia hay entre la pandemia COVID-19 y la pandemia de la viruela del mono? Pues varias. Las principales es, no es tan transmisible como COVID-19. COVID-19 es altamente transmisible.
y vemos pues, cómo aumentaron los casos, estamos por llegar a 600 millones de casos en el mundo. Segundo, la enfermedad no tiene esa letalidad, es decir, de los enfermos no se mueren el número que se mueren con COVID-19. Tercero, es una enfermedad ya conocida, no como COVID-19, que es una enfermedad totalmente desconocida. Claro. Cuarta es, hay vacunas, sí, hay vacunas ya, no tiene que crearse la vacuna. Incluso la vacuna de la viruela negra o la viruela humana, pues es en cierta forma aparentemente protectora para las personas que recibimos esa viruela de chicos, que somos más grandes que evidentemente que tú. Entonces, nosotros sí en esa tenemos esa ventaja. Y por último, ya hay medicamentos, o sea, no tenemos que generar medicamentos de la nada. Ya hay medicamentos que pueden ayudar a que esta enfermedad también pueda ser tratada. O sea, empezamos, vamos a decir, con esta enfermedad sin ser tan contagiosa y sin ser tan mortal, como estábamos al final del 2020, después de un año de no tener vacunas, de no tener medicamentos para COVID-19. Así es que es muy importante que la gente entienda que las diferencias son marcadas. Claro, sí, esta información que das es bien importante porque los medios y este pánico que se generó masivo con el COVID ha hecho que las personas reaccionen de la misma manera como si fuera el COVID y no es así. No es así, bien lo dice el doctor, mucho menos letalidad. Hablemos más bien, empecemos de la sintomatología, doctor. ¿Qué podría decirnos de este virus? ¿Realmente hay algo que se modifique, que puedan, tengo esta pápula, entonces ya contagio o contagian desde antes? Ese punto es muy importante porque, a diferencia de lo que ocurre también con viruela, con COVID-19, esta enfermedad se transmite ya que uno tiene síntomas. No es una enfermedad que se transmita por personas asintomáticas, o al menos no sabemos que eso suceda. La enfermedad se empieza a transmitir habitualmente en una persona que tuvo un contacto con alguien enfermo que se contagia y que en un promedio de 5 a 21 días, habitualmente 7, empieza a tener síntomas. Los síntomas los dividimos en dos fases. Una fase que llamamos prodrómica, antes del síntoma más característico de la viruela, que son las lesiones de la piel, y esas son pues como de cualquier virus. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de músculos, pero algo que es muy característico es que crecen los ganglios en forma importante. Y después, más o menos 24, 48 horas después, empieza la erupción. Las erupciones son estas aparición de ronchas que pueden ser en diferentes partes del cuerpo y tienen la característica que tú mencionas. Primero es como una mancha, que se hace una roncha, se llena de agua. Realmente esto es lo que llamamos una vesícula, porque es una lesión que tiene agua en su interior. De ahí la lesión se pone blanca, entonces esto le llamamos pústula, porque pareciera que tiene pus en su interior, se revienta y se forma una costra, que es la otra fase. Entonces, ya cuando alguien tiene lesiones de piel, pues el diagnóstico es más sencillo. ¿Por qué? Porque son características. ¿Se puede confundir con la varicela? Sí, pero la varicela no produce ganglios. La varicela es un rash mucho más generalizado. Aquí habitualmente están localizados. En el estudio de la revista New England Journal of Medicine, donde revisaron 25 pacientes, 525 pacientes, encontraron que solamente el 64% de los casos tenían menos de 10 lesiones. Así es que tampoco es que se van a llenar de lesiones la persona. Eso va a depender más del sistema inmune de cada quien. Y por el tipo de transmisión que estamos viendo, habitualmente las lesiones están más localizadas en el área genital o en el área perirectal, porque ahí es donde existió el contagio. Ok, entonces no piensen que se van a llenar de lesiones, no es una viruela, no es una varicela, incluso hay pacientes que pueden llegar a tener solo una lesión y con una lesión ya pueden contagiar como si tuvieran muchas lesiones. Entonces, pues todo depende nuevamente de nuestro sistema inmunológico, nuevamente de nuestros hábitos, de nuestro día a día. Me refiero a estamos muy acostumbrados a intentar sustituir buena higiene del sueño, buena alimentación, buena hidratación con un suplemento alimenticio y no va por ahí. Tienen que hacer muchas otras cosas para tener su sistema inmunológico fuerte. Así Doctor, es.
Entonces, ya que tenemos esta sintomatología y ya que clínicamente el médico pudiera diagnosticar esta enfermedad, ¿qué hace el paciente? ¿Hay alguna prueba que pudieran hacer? Sí, si tú piensas que una persona puede tener viruela del mono, hay que hacer una prueba diagnóstica. Ahora la gente está muy familiarizada con esto del PCR, que realmente lo que detecta son pequeños fragmentos de, en este caso, DNA, no RNA, porque el virus es diferente. El virus es de la familia de los virus de DNA y no de RNA como es COVID-19. Esa lesión se manda para que le hagan esta PCR, se detecta la lesión. Mientras está el diagnóstico, lo recomendable es que el paciente esté aislado para que, si se confirma, se mantenga aislado. Lo que están recomendando es aislar los 21 días para que el paciente no contagie a otras personas. Y habitualmente lo que se le da a la persona son sintomáticos, que quiere decir medicamentos que van a disminuir el dolor, que pueden quitar el malestar general y habitualmente, en la mayor parte de los casos, la enfermedad se autolimita porque tu sistema inmune es lo suficientemente bueno como para controlar la enfermedad. Las principales complicaciones son el manejo del dolor, porque estas lesiones pueden, en áreas muy sensibles, producir mucho dolor y la gente a veces tiene que llegar al hospital para manejo de medicamentos más fuertes para controlar el dolor. La realidad es que es difícil que existan complicaciones, va a haber, pero en pacientes que tienen mucha afectación de su sistema inmune. Entonces, en ellos, pues, como son vulnerables para COVID, también son vulnerables para viruela, pero también son vulnerables para influenza y para muchos virus. ¿Por qué? Porque su sistema de defensas no está bien. Entonces, sí hay un medicamento que existe en el mercado que se llama Tecabilimat, y el nombre comercial es Tipox, pero ese se debe restringir para personas que tienen muy baja inmunidad y que pueden requerir ese medicamento, que también sabemos no está disponible en México y en la mayor parte del mundo. No es que tampoco sea algo que México no ha buscado. Lo que también hay que puede ayudar es la vacuna, sobre todo si tú te vacunas en una forma preventiva para adquirir viruela del mono. Pero la vacuna también puede utilizarse en contactos que ya tuvieron personas con alguien que tiene viruela del mono en los primeros días. Si tú sabes que alguien se puso, él tiene viruela del mono y estuviste con esa persona y te pones la vacuna, puedes prevenir que avance la enfermedad. Entonces, esa sería una razón por la cual sería importante empezar a tener o buscar la vacuna. El problema otra vez es que pues no es una vacuna que se tenga en grandes cantidades en el mundo y que tienes que pues hacer los ajustes para que puedas en algún momento dado tener vacuna en México, cosa que se ve muy lejana de tener, ¿no? Ahorita Estoy de acuerdo. empieza Estados Unidos a tener vacuna, tienen 1 millón de dosis, ellos querían tener 3 millones de dosis, tampoco pudieron tener las 3 millones de dosis, están desarrollando un laboratorio enorme para producir muchas dosis, pero pues eso va a tomar un poco de tiempo, entonces tampoco hay esa posibilidad. Los que recibimos la vacuna de la viruela humana, pues podemos tener cierta protección, pero también, igual que lo anterior, depende de tu sistema inmune. Si tu sistema inmune con el tiempo se ha bajado, pues a lo mejor esa vacuna que recibiste hace 30 años, pues ya no te sirve, pero está ahí, algo debe de haber. Claro. Entonces, como conclusión del tema de las vacunas de monkeypox, viruela del mono, como quieran llamarle, que seguramente ahora se va a llamar diferente, en poco tiempo verán que se llama diferente porque la OMS ha dicho, a ver qué, como justo decía el doctor. Por lo tanto, si tienes un sistema inmunitario debilitado, tú eres candidato a la vacuna, no todo el mundo. Y muy importante, si tú eres una persona sana, que se denomina sana, sin una comorbilidad o una enfermedad previa, pues entonces que se vacunen, que sí se vacunen, ¿no? Así es. La idea ahorita sería vacunar a los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los 2 grupos de riesgo que hay en este momento? Hombres que tienen relaciones con hombres, porque en ese grupo es donde se han presentado la mayor parte de casos. Y el otro es a los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque vamos a ser los que vamos a estar expuestos a esos casos. Lo ideal es que esos 2 grupos
se vacunen para no tener o desarrollar viruela. Sobre todo, no es que los trabajadores de la salud seamos o queremos estar primeramente protegidos. Lo que pasa es que si un trabajador de la salud se enferma, puede contagiar a otras personas. Se está viendo pacientes y luego esos pacientes no son sanos y entonces la enfermedad puede ser más delicada. Los que vemos pacientes deberíamos de tener la oportunidad de vacunar. Por Ahorita me supuesto. están llegando los últimos casos que ha habido. México tiene ya 251 casos reportados. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 14,050 y es muy probable que México tenga muchos más de esos 250 casos. ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas disponibles en todos lados. Entonces, sí es algo que nos está preocupando por la rapidez en la que está teniendo este número de casos, ¿no? Claro que sí, doctor. Hay varias preguntas. A mí nada más me gustaría dejar en la palestra, em, por todo lo que me están preguntando. Sí, después prometemos invitarlo para todo lo del polio, porque pues hay nuevos casos de polio y estamos todos muy preocupados por eso. Doctor, bueno, vamos a empezar con una sesión rápida de preguntas y respuestas. Le dicen todos que muchas gracias, le agradece mucho. Em, ¿Cuánto tiempo dura en la ropa y en las superficies el contagio de una persona con este virus? ¿Se transmite por superficies? ¿Tenemos que volver a hacer todo lo del súper nuevamente? ¿Qué puede hablar de esto, doctor? A ver, realmente la enfermedad no es tan contagiosa como COVID-19. Se transmite habitualmente en el más del 90% de casos por contacto directo de la piel con la piel de la persona que está contagiada. Es decir, tiene que haber un contacto estrecho. Por eso incluso en muchas áreas le han llamado que es una enfermedad de transmisión sexual. No es de transmisión sexual porque existe transmisión que no requiere un contacto sexual, pero sí es contacto de piel con piel en la mayor parte de las ocasiones. Ahora, del otro pequeño número de casos que ocurren y que no ha habido ese antecedente de exposición piel con piel, se debe más a una exposición prolongada con alguien que está infectado y que no estás usando cubrebocas y que hablas por algo de tiempo y que gotitas de saliva, porque en los fluidos puede estar el virus, te contagian. Esa es una área. Y la otra es cuando manejas la ropa o los utensilios de una persona que está infectada, pero no que tiene que pasar un mes para volverlo a esterilizar. No, es un contacto que es muy cercano al momento en que la persona se quitó la ropa, porque puede estar el virus ahí. Recuerden que los virus viven en las células de nuestro cuerpo. Y cuando esas células mueren, el virus no tiene cómo vivir, porque depende de la fábrica para estar Este, trabajando. Entonces, las células no duran mucho tiempo y los claro. virus no duran mucho tiempo. Entonces, si tienes una persona infectada con viruela del mono, sí, no uses la ropa de él. Si vas a lavar la ropa, pues lávala aparte, usa guantes, pero tampoco es que esa ropa te va a contagiar nada más por el hecho de que esté ahí. No hay que sanitizar súper, no hay... A ver, la higiene de manos, pues es algo que hemos realizado los últimos 2 años y medio y es una muy buena medida. Es como los cubrebocas que seguimos en la pelea de que por qué son tan malos vistos por tanta gente cuando lo que realmente es una pues medida de protección, que es yo me cuido y me quiero cuidar y Claro, entonces te sirve, claro. ¿no? Pero la verdad es que pues es una situación en donde la gente entra en pánico y qué bueno que estés haciendo esto, pero pues hay que estar al pendiente de todo esto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hay otras preguntas. Ya nada más contestamos unas pocas porque nos tenemos que ir en breve. ¿Qué hacer si un familiar cercano se contagió? Me aíslo en ese momento. ¿En cuánto tiempo sale la PCR positiva? Sí, el problema que estamos teniendo en México es que no tenemos muchos centros donde estén haciendo el diagnóstico y hemos pedido a la autoridad sanitaria que abra la posibilidad de que otros lugares, no solamente el INDRE o la Clínica Condesa o algunos centros muy especializados, hagan las pruebas. Y realmente como no han autorizado la comercialización de los reactivos, los laboratorios no pueden correr esas Claro. pruebas.
Pero si tú mandas la prueba, mi experiencia con el INTRA ha sido muy buena. El problema es que pues, no van a poder con la carga de trabajo, porque pues, si llegas a tener 1,000, 2,000 pruebas diarias que tienes que correr, no van a poder. La situación es, tú mandas la prueba, habitualmente en 3, 4 días te dan el diagnóstico, es el promedio. Evidentemente, mientras más pruebas pudieran hacerse en otros sitios, pudieras acortar el tiempo en el que tienes la respuesta. Recuerden que COVID-19 empezó lo mismo, te hacías la prueba y te avisaban 3 días después. Y ahora la mayor parte, bueno, hay pruebas rápidas, pero pruebas de PCR que te tardan 8 o 12 horas y te la regresan. Así es Sí. que seguramente eso vamos a empezar a tener mayor posibilidad de pues, estar al pendiente, ¿no? Exacto, esperemos que ya se abran, ya para que sea un poco más, la palabra no sé si, pues accesible, ¿no? Aumentar la accesibilidad. Em, ¿Cómo se deberán manejar las lesiones de la piel? Y por último, si la lesión de costra, en la lesión de costra sí seguimos contagiando, o sea, yo creo que es una paciente, un paciente justo con la viruela. Sí, tú contagias hasta que las costras no desaparecen, no se caen. Entonces, eso ha sido un problema porque en ese estudio que te decía, se mostró que hay pacientes que pueden tardar hasta 28 días en que tengan la descostrarse, como se llama, que pierdan las últimas costras. Pero habitualmente en 21 días la mayor parte de los pacientes se les va a haber caído todas las costras y dejan de ser contagiosos. Mientras tengas costras, yo te recomiendo que si puedes te mantengas aislado porque de esa manera pues evitas lo que queremos evitar. Ahorita estamos en una fase en donde lo que queremos es contención, contener que el virus no salga de su espacio para que no empiece a haber otro tipo de población que esté susceptible, porque si ahorita Claro, decimos, ok, vamos a vacunar estos 2 grupos de riesgo y empieza a suceder que ahora también mujeres jóvenes tienen posibilidad de tener viruela del mono. Entonces ya tienes otro grupo de riesgo. Entonces la cantidad de vacunas que necesitas es mucho mayor. Y si claro. la enfermedad se disemina de una forma mayor, pues necesitas vacunas para todos los menores de 50 años que no recibieron la vacuna de la viruela de chicos. Y entonces vas ampliando la cantidad de personas que tienes que proteger y por lo tanto también el costo de vacunas, la búsqueda, el costo de la misma enfermedad, pues personas que pueden fallecer. Por eso es tan importante tratar de contener en un principio que tristemente parece que no solo México, pero México también no están logrando contener la enfermedad. Estoy de acuerdo. Va a ser, debemos dejarlo a la responsabilidad del propio paciente. Y pues bueno, por último, me gustaría preguntarle, hacerle una pregunta que veo, doctor, con respecto a la inmunidad, ¿no? Esta dichosa inmunidad que siempre nos preguntan con COVID, de cuánto me dura la inmunidad, cuánto puedo salir, y ahora con Omicron ya no pueden salir a ningún lugar, se pueden contagiar a la semana, ya por favor no, contrólense. Con esto genera inmunidad, les puede volver a dar. ¿Qué hacer a estos pacientes que ya les dio? Mira, la historia con los poxvirus y principalmente tomando en cuenta lo que es la viruela humana o la viruela negra, esta viruela producía una enfermedad que te dejaba inmunidad para el resto de tu vida. Entonces es muy probable que la viruela del mono, a diferencia de COVID-19, produzca una inmunidad mucho más duradera que pues si ya tuviste viruela del mono no vuelvas a tener viruela, ¿no? Eso pues sería también una diferencia con COVID-19 y que pues pudiera ayudar. Pues muchísimas gracias, doctor. Como siempre es un honor y un gusto tenerte aquí con nosotros. Eres un verdadero, una guía para todos los mexicanos. Eres una guía para no solamente los pacientes, sino los médicos. Los médicos estamos muy, muy agradecidos contigo, con tu equipo, por estar en constante actualización y por seguirnos, pues, informando cada día sobre las nuevas cosas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos tenerte pronto. Les prometo a todos invitarlo para platicar de polio, que están muy intensos. Claro que sí, y a todos los trabajadores de la salud, ahorita la recomendación es usen guantes para ver cualquier lesión de piel. Es algo que deberíamos de hacer independientemente de este brote, pero a veces se nos olvida. No es que te dé asco, luego la persona siente que porque me puse un guante es que no lo quiero tocar.
no, es protección, tanto Claro. para ese paciente como para los pacientes que vas a ver después, como para ti. Entonces, usar los guantes es una medida muy importante que no se nos debe de olvidar. Todo trabajador de la salud que va a tocar una mancha, por favor, pónganse un guante. Claro, no es discriminación, es simplemente un proceso que Protección. tenemos que cumplir. Pues muchísimas gracias por todo, doctor. Es Gracias, un honor. Francisca, y estamos en comunicación y mucho Seguro, éxito. seguro. Hasta luego todos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bye, bye.